El chico nuevo del barrio no ha pasado desapercibido en ninguna tienda de hobbies en Chile. Lanzado el 13 de septiembre del 2024 a nivel mundial, Altered TCG ha tenido récord de ventas y quiebre de stock en varios países del viejo continente y Estados Unidos. La gran parte de las tiendas de Gran Santiago se están subiendo al barco y sin dudas el juego es algo fresco a lo que estamos acostumbrados por estos lares. Y no te voy a hablar de qué es ni cómo se juega, ya que está lleno de videos en todos los idiomas sobre eso. Pero sí vengo a hablar de que la comunidad en Chile está cogiendo vuelo de manera progresiva. Hoy como comunidad tenemos mucho que celebrar, ya que hemos presenciado el primer torneo online de Altered TCG en Chile, un evento que reunió a 30 jugadores de todo el país. Una gran oportunidad para explorar cómo está el meta en nuestro país y lo más interesante, el mazo que se coronó campeón en esta primera edición. ¿Qué tal, exaltados? Soy el Cumbia y les doy la bienvenida a un nuevo video del canal. La verdad, para ser una comunidad relativamente nueva y con una organización algo improvisada, el quórum fue excelente y hemos recibido muy buen feedback para mejorar en las próximas ediciones. Estas ligas se estarán desarrollando todos los domingos de manera ininterrumpida a través de la aplicación de VGA. Antes de comenzar, quiero darle un especial agradecimiento a Kiel, quien aportó una carta única como premio, y a la tienda El Reino de los Duelos por apoyar esta gran iniciativa. También agradecer a todos los participantes, ya que sin ellos nada de esto podría ser posible. El gran ganador de esta primera edición fue el jugador Fernir, quien con su mazo Sigismar Agro se coronó campeón después de conseguir 4 victorias consecutivas. Cabe destacar que también tuvimos a Dunkel K con el mismo número de victorias, pero el standing fue lo que decidió al campeón final. Sin más preámbulos, comencemos con el análisis del mazo de Fernir, un mazo bastante consistente como tal, con una curva de coste bastante baja. Eso lo vamos a poder ver acá en estos stats. Un mazo de 39 cartas, normalmente en Altered se juegan los mazos a 40 cartas, yo creo que por un tema de, más que nada, un tema por así decirlo de redondeo. De hecho en Exalted se manejan 40 cartas. En este caso, acá nuestro amigo Fernir eligió jugar 39, que es el mínimo de cartas jugables, lo cual creo que tiene sentido en este tipo de mazo, donde es muy importante que salgan ciertas cartas. A menos cartas en el mazo, más probabilidades hay de robar lo que nosotros necesitamos. Y si en verdad las cartas no están aportando a la sinergia del mazo, es mejor que no vayan, ya que rellenar siempre es mala idea, porque son cartas que probablemente no encuentren su protagonismo o su timing para poder entrar al juego, y al final se van a terminar yendo al maná. Bueno, en fin, como todos saben, si es que son muy nuevos dentro del juego, a los que estén viendo el video, los mazos se conforman de mínimo 39 cartas, y las únicas reglas de construcción de mazos que existen es que las copias de las cartas no pueden superar las 3 copias, las cartas raras solamente pueden ser 15, un máximo de 15, o podría ser ninguna, y las cartas únicas lo mismo, de 0 a 3. De hecho, eso lo podemos ver acá. Esto es hablando del formato estándar de Altered. En fin, vamos a ver esto ahora en VGA. Es la aplicación por la cual se juega Altered de forma online. Y tienes que tener las cartas en tu cuenta para poder hacerlo. Vamos a partir hablando del héroe que eligió Fernir para armar este masito. El héroe es muy importante a la hora de construir un mazo, ya que mucha de la sinergia del mazo o mucho de la estrategia del mazo, si no decir el 80% de la estrategia del mazo, va a depender siempre del héroe que uno escoja. Por ejemplo, en el caso de Ordis existen, bueno, en el caso de todas las facciones realmente, existen 3 héroes. En el caso de Ordis existe Sigismar, existe Gul'Ran y existe Waru, y cada uno juega con un diferente pool de cartas estables, por así decirlo. Como en todo TCG, claramente. La gracia de Sigismar es que es uno de los héroes que más consistentes dentro del juego actualmente, ya que su acción de generar un recluta todos los turnos, si bien uno puede decir el recluta es 1-1-1, bastante pequeño y bastante, por así decirlo, insignificante en una línea, la verdad es que no es así dentro del juego. Los que jugamos Altered ya de una forma competitiva sabemos que ese 1-1-1 cambia mucho las cosas dentro del juego.
ya que estamos teniendo un recurso en una línea, poniendo presión en mesa desde el turno 1 sin pagar ningún recurso. Eso es extremadamente fuerte, no solamente acá en Altered, sino que en cualquier TCG que nos den un recurso gratuito. Ya es algo importante, por así decirlo. No estamos pagando ningún recurso para poder setear este Recluta Ordis desde el turno 1. A diferencia de otros héroes que también son unos héroes bastante agro y que también ponen bastante presión en mesa, como por ejemplo lo es Subhash de Axiom, que vendría siendo como la versión de Sigismar en Axiom. También es un mazo bastante fuerte en los primeros turnos, al igual que Sigismar, pero tiene un mal late, pero también tiene que ver con el coste de poner una ficha en juego, porque ahí sí nos cuesta un maná y sacrificar una carta de nuestra mano a reserva, dejándola vulnerable a lo que es el sabotaje, que es bastante normal dentro del juego. En fin, Sigismar, como lo hablamos, es uno de los mejores héroes del juego y actualmente también es lo que más se le recomienda a los nuevos jugadores que quieran ingresar al mundo competitivo de Altered, ya que el mazo starter de Sigismar ya trae la mayor cantidad de cartas de las que vamos a ver acá. O sea, ya prácticamente cambiando un par de cartas del mazo, podríamos tener un mazo muy parecido a este o con la misma mentalidad o enfoque que este masito que vamos a revisar el día de hoy. Primero vamos a ver cuáles son las raras que está utilizando el mazo y qué personajes está jugando. Si ustedes se fijan, tiene bastantes personajes el mazo. Y si nosotros nos vamos ahora a revisar a la aplicación oficial de Altered, donde acá está el mazo que me envió Fernir. Un gran saludo para él. Y bueno, felicitaciones nuevamente por el premio. Acá podemos ver la curva de costes. El mazo en general tiene una curva de costes bastante baja, lo que lo hace bastante consistente tanto en los primeros turnos como en el late. Quizás en el late puede tener algunos problemas con mazos como Muna o mazos como Bravos, que son mazos que tienen un late muy bueno. Pero en general yo creo que lo compensa mucho porque juega, si ustedes se fijan acá, juega bastante removal. Ya, vamos a revisar eso mismo ahora. Voy a revisarlo acá en VGA porque está en español y yo creo que la mayoría de ustedes juega con el juego en español o juega con las cartas en español. Entonces, vamos a revisar acá los personajes. Si ustedes se fijan, acá hay muchos personajes de 1. O sea, tenemos 3 copias de Tropa Ordis, que es un 1-1, que para mí es el mejor 1-1 del juego. Eso mismo estábamos conversando con Fernir y con Jürgen en el Reino de los Duelos, ayer en la liga. De hecho, estoy grabando esto el día martes 22, y la liga fue ayer en el Reino, todos invitados a la liga, todos los lunes en el Reino de los Duelos. Los chicos hay mucha buena onda, la comunidad está full viva ahí, siempre tenemos gente, así que vayan a jugar, se los recomiendo, hay buen nivel. Tenemos entonces acá estas 3 tropas Ordis, que son 1-2-2. Eso quiere decir que tiene 5 puntos por 1 de maná, tanto jugado desde la mano como desde la reserva, lo que lo hace una carta bastante fuerte en los primeros turnos. Es decir, esta carta nos puede hacer ganar 2 líneas fácilmente. Sigismar es un mazo que se juega de manera agro, es decir, la manera más agresiva del juego tiene que venir en un mazo Sigismar. Es decir, el Sigismar siempre tiene que intentar ir ganando 2 líneas todos los turnos en lo posible en el early, porque en el late se le va a complicar un poco más cuando entren personajes ya fuertes, como por ejemplo el Kaibara, o por ejemplo el Aquiles, o el Shenlong, o por ejemplo también podría ser un Hidracaena o el arbolito de Muna, que no recuerdo bien cómo se llama en este minuto, pero esas cartas son bastante fuertes y puede que nos pongan en problemas si estamos jugando con Sigismar, porque como ven ustedes la curva de coste es bastante pequeña, pero hay algunas cartas que son bastante fuertes y ya las vamos a ver. Entonces tenemos esta tropa Ordis, ¿cierto?, que puede hacer la diferencia, lo tenemos a 3. Luego tenemos el Heraldo de Papel. El Heraldo de Papel, yo creo que la gracia es que el Rare tiene 0-1-2, es decir, ya cuando tienes 2 en alguno de estos stats, la carta en sí podría ser quizás una carta que puede llegar a ser un poco situacional dependiendo de lo que estemos atacando. Si estamos atacando agua, el Heraldo va sí o sí a jugarse, si no, nos sirve para alimentar maná, si es que estamos en un turno muy delayed,
O por ejemplo nos sirve para romperlo en la reserva y crear un recluta Ordis en alguna expedición de manera gratuita, lo cual nunca viene mal. Pero por eso quizás está uno. Luego tenemos las mecánicas de la fundición. Yo no encontraba muy buena esta carta hace un tiempo. Decía, pero ¿por qué voy a jugar un bonito 1-1 que tiene 1-1-2 y que me sirve para jugar un permanente? En verdad la carta es bastante buena, es bastante, por así decirlo, flexible la carta. Nos sirve para ganar turnos en early, sobre todo cuando estamos en las primeras líneas. De repente ese 2 de agua es bastante fuerte en los primeros turnos, para ganar esa línea donde no pudimos avanzar el turno anterior, o en su defecto, en el segundo turno, si nosotros logramos robar un transporte Ordis, nos puede dar el transporte por uno menos y además poder tener 2 manás disponibles para poder ganar otra línea. Entonces es bastante buena la carta, es bastante flexible. Luego tenemos a Anubis, que el Anubis es una de estas cartas que entran de perilla en late, sobre todo porque cada jugador sacrifica un personaje. Si nosotros lo que más tenemos en Sigismar, si lo que más tenemos es recursos en Sigismar, es fichas, o sea, nosotros tenemos recursos para sacrificar en Sigismar. Tenemos una ficha gratuita todos los turnos, y Anubis igual no deja de ser un 3-3-3, o sea, tampoco es un personaje débil, es un personaje que te puede hacer perder una línea. Quizás es débil para el coste que tiene. Ya vamos a ver otro personaje que tiene coste menor y tiene muchos más stats, que también a mi gusto es uno de los personajes más fuertes de Ordis. Pero la habilidad de sacrificar un personaje nos puede dar la victoria contra mazos que les mencionaba anteriormente, como lo son Bravos o Muna, que tienen personajes muy grandes y que muchas veces tienen resistencia, ya que sacrificar no hace objetivo. Eso quiere decir que la resistencia no va a correr. Tú podrías tener en tu campo, si juegas Muna o Bravos, un 2 Spindle fácilmente, donde me estaría costando 4 manás extra hacer objetivo. Pero si yo juego el Anubis y lo único que tú tienes en juego es un Kaibara, bueno, ese Kaibara se tendrá que ir porque tú vas a tener que sacrificarlo obligado por esta Anubis, sin pagar esos 4 de maná. Entonces la carta es muy tech, quizás es muy situacional, pero en los últimos turnos, cuando llegue ese momento, puede ser bastante decisiva. Luego acá tenemos las comunes típicas que son del staple de Sigismar, como por ejemplo los cadetes Ordis. Los cadetes Ordis van en todos los mazos Sigismar, porque es una carta bastante versátil también, bastante buena, y es un 2-2 bastante sólido. Así que esta carta es una de las mejores cartas para tener un mazo Sigismar. Es parte del staple común, en todos los mazos va común. Quizás en un mazo Bullrank podría no ir por un tema de tech, pero ya o sea, podría no ir en común, sino que en rara. Pero ya vamos a hablar más adelante del mazo Bullrank, que es bastante interesante, bastante entretenido, y quizás lo vamos a estar testeando dentro del canal, jugando en Exalted o en VGA, si es que tengo las cartas, claramente, porque tampoco es que tengamos todas las cartas. Tenemos también el Escriba del Monolito. Esta es una carta que a mí me encanta, yo la juego bastante también en mi mazo Sigismar. Es una carta que da recursos. Una de las cosas más importantes dentro del juego son los recursos. Dentro de los juegos, de los TCG en general, el robar o obtener recursos o obtener opciones de juego para no briquear suele ser de las cosas más importantes dentro del juego. Quizás es la segunda más fuerte después de buscar. Buscar siempre ha sido lo más roto que hay en los TCG, pero la posibilidad de reabastecer por 2 y siendo un personaje de 1-2-2 le da mucha versatilidad a esta carta. Se parece bastante, por ejemplo, a la carta que tiene el Ira, que es Esmeralda, que es bastante buena. O sea, yo creo que el Lira Esmeralda es la estable más grande que tiene, porque también es una carta demasiado útil para poder seguir reabasteciendo. Y en el caso de Ordis, de repente en los primeros turnos reabastecer un monito 1, un bichito, nos va a dar de repente victorias en 2 líneas. Entonces es bastante fuerte la carta, bastante buena. Algunos no la toman mucho en cuenta, pero yo creo que es una de estas cartas que nos da reabastecer, que es bastante fuerte. Luego nos vamos con otra carta que es bastante buena y versátil,
dentro de una composición Sigismar. Y acá quiero llegar a un punto. Fíjense ustedes que una de las cosas que menos tienen las cartas de Ordis como tal, en general las cartas de Ordis, tienen poca planta. Por lo tanto, el Príncipe Rana viene en esos momentos donde nos toca pelear un punto de planta. El Príncipe Rana muchas veces hace la diferencia. 3 puntos en planta, 3 puntos en agua. Los primeros turnos, con un Príncipe Rana y una tropa Ordis en la mano, nos pueden dar estas pequeñas victorias bastante importantes en los primeros turnos. O sea, avanzar los primeros turnos para Sigismar es algo súper importante, porque en late podemos tener muchos problemas si es que no seteamos bien el juego. Y ahí viene la siguiente carta que vamos a analizar, que es bastante útil, que es la carta Osma. Esta es una de las cartas que es fácil de conseguir, pero debe ser una de las cartas más importantes a la hora de armar un mazo Ordis. Quizás es una carta que necesita setear mesa para poder funcionar, pero una vez que yo, por ejemplo, pude haber jugado un Cadete Ordis, turno 2 estoy hablando, luego entra una Osma y me da una carta en la mano. Eso es bastante fuerte dentro de el seteo del juego, ya que al tener personajes de tan poco coste, tener acceso a varios de ellos en late es de suma importancia. Entonces Osma sin duda es una de las cartas más importantes dentro del deck, y es importante poder setearla de manera correcta. Luego vamos acá a una carta que también podría ser reemplazada por un Kakoa, pero la gran diferencia es que la Guerrera del Refugio no requiere ningún tipo de seteo, versus que Kakoa, si es que no tienes cómo generar fichas, no va a poder potenciarse, así que va a quedar como un bichito 2-2-2. En cambio, la Guerrera del Refugio, sin necesidad de setear la mesa, queda como un 4-4-4 en mesa. Por lo tanto, la carta es muy fuerte. Y por eso yo creo que de hecho es una de las cartas que podría ir cómodamente por más de uno dentro del mazo, y que de hecho eso hablábamos con Fernir, que no tiene más de uno porque no la tiene solamente, no porque no la haya querido poner, sino que no posee la carta todavía. Por lo tanto, quizás este mazo podría ser de hecho mucho más fuerte en late si tuviera las 3 guerreras del refugio o 2 guerreras del refugio, porque quizás en los primeros turnos se briquería en la mano. Aunque ni tanto, porque ese 4-4-4 nos va a asegurar los primeros turnos una línea sí o sí, a menos de que estemos jugando contra un hijo de Yggdrasil. Aunque no es tan así, porque al final ese 4-4-4 es bastante sólido. La mayoría de las cartas suelen tener stats inflados en 1, pero al tener grandes stats en todos los puntos, por lo menos vamos a ganar siempre en 1. Por lo tanto, vamos a avanzar, que al final es lo importante de Sigismar. Luego tenemos la Guarda de Ordis, que es muy buena para generar tokens. A mí personalmente no me gusta mucho esta carta en common, porque siento que por 3 podría ser mucho más. Ahora, esos 3 puntos en montaña creo que son bastante fuertes. Así que creo que de cualquier forma es una carta que ve juego, es una carta que nos va a generar una ficha y que nos sirve para poder cambiar con Osma luego. Así que cualquier cosa que nos genere, aunque sea una ficha en juego, ya nos va a permitir poder robar con Osma, que es, como les comentaba, la parte importante. Luego tenemos la Espía Ordis, que es una de las cartas más fuertes a la hora de controlar la mesa. Es el peor enemigo de los mazos Lyra y Axiom, que reabastecen mucho. El Espía Ordis es una de mis cartas favoritas, siempre ha sido una de mis cartas favoritas. Me gusta bastante la Rare, pero creo que no la necesita el mazo, realmente. La Espía Ordis es un sólido 2-2-2 y que además sabotea. Sabotear siempre ha sido una mecánica bastante buena en Altered, nos da mucho juego, así que está bastante bien. Luego tenemos acá la Espía Ordis Rare. La Espía Ordis Rare es bastante buena también, porque no genera ficha desde la reserva, lo que la hace bastante fuerte. La Baba Yaga nos da mano, yo ya se lo he explicado varias veces. Además tiene un 3, lo cual es bastante sólido en planta.
hablamos de que el mazo no tiene tanto puntaje en planta, así que lo hace una carta bastante útil en algunos turnos. Y aquí ya vamos a la parte de los hechizos y los permanentes. Vamos a hablar primero del permanente clásico del Sigismar, que al final yo creo que uno lo juega por a ver si conecta, porque si conecta nos puede dar mucha ventaja, y si no lo sacan del juego, más ventaja aún, que es el transporte Ordis. Fíjense que este mazo no juega monolito, de hecho en el meta ahora el monolito se está viendo poco. Mucha gente lo juega como singleton, es decir, un puro monolito en el mazo, lo cual está bastante bien, porque al final pagar 5 por algo que te lo vas a sacar por 3 con algún sello adhesivo, por ejemplo, o por ejemplo una crisalia, o podría ser también una prisión de pintura. No sé si compensa mucho, pero el transporte Ordis por 3 hace mucho. O sea, poner otro bichito más en la otra expedición ya te da mucho tempo en la mesa. O sea, estar presionando ambas líneas desde el punto 1 y por ejemplo puchar muy fuerte en una línea y dejar ese monito anclado ahí, no anclado, sino que ahí parado, solamente generado, ya le da presión al rival, porque ya va a tener que gastar un recurso para poder cubrir esa línea también, para que no te cueles por ahí. Entonces es una carta bastante buena. El transporte Ordis tiene que ir sí o sí en un mazo Sigismar, a mi parecer. Me gusta bastante. Y vamos ya con los hechizos. El a la carga, que suele ser una win condition espectacular, que potencia a todos los personajes que estén en la mesa. Bastante fuerte la carta de la carga, a mí me gusta bastante. Siempre ha sido mi win condition, sobre todo en late, cuando logro plagar mesa y poder poner esta carta y conectarla. Luego tenemos el entrenamiento de equipo. A mí, personalmente, el Teamwork, que es esta carta, me gusta bastante. Para mí es uno de los mejores removal del juego, sobre todo en Ordis. O sea, en Ordis yo puedo fácilmente poner 6 monitos en late en mesa, o 7 monitos en mesa. Y esos 7 monitos en mesa, yo al pagar 2 podría sacarme de encima quizá una hidracaena. Entonces es bastante fuerte la carta, y bastante útil también en los primeros turnos, porque sacarse quizá una guerrera al refugio pagando 3 y dejando al jugador sin una carta muy importante en los primeros turnos, y luego el otro turno, si te toca a ti primero, ir con un espía Ordis y sabotearla. Esa es una jugada bastante buena y que no costó tanto, y que podrías, con un mazo de tan poca curva de costes, podrías sin lugar a dudas pushear una línea, incluso tirando este removal. Luego tenemos uno de mis removal favoritos del juego. A mí me encanta el Kellon Burst, o la descarga de Kellon. Este es un removal que sin duda es uno de estos removal que no puede faltar en el mazo Ordis. Quizás, yo no sé si lo jugaría a uno, quizás yo lo jugaría a más, pero entiendo para dónde va la idea del mazo de Fernir. Pero sí, a mí me encanta esta carta. Siento que en algunos contra algunos mazos, como por ejemplo, sí, yo sé lo que están pensando en este minuto, contra el mazo burócrata, el Kellon Burst es excelente para sacarse, por ejemplo, cartas como el Robin Hood, cartas por ejemplo como el Quetzalcoatl, como el Todd o como la Abogada. Es bastante útil en esos turnos. O por ejemplo también te sirve para sacarte el Festival de Lira, los Spindle, etc. Para mí esta carta tiene que ir sí o sí en todos los mazos Ordis, para poder protegerse contra esas cartas que, si entran en mesa, sí hacen cambios radicales. Por ejemplo, el Bastión de Ouroboros, o sea, el Bastión de Lira. Esa carta en Nevenka, por ejemplo, o sea, Nevenka, si tú le sacas al Ouroboros, la estás dejando, por así decirlo, como decimos en buen chileno, en pelota. O sea, la dejas sin juego a Nevenka sin esa carta. Por lo tanto, la descarga de Kellon para mí es una de las mejores cartas de Ordis. Y luego terminamos con sellos adhesivos, una carta que para mí tiene amor y odio. Para mí es amor y odio porque me ha hecho ganar partidas, como también me ha hecho perder partidas, porque es muy típico robarla cuando no hay que robarla.
Sobre todo en late, cuando yo lo único que necesito es que me traigas un maldito sapo y no lo traes y me traes un sello adhesivo. Me ha pasado muchas veces ese top de Keo horrible de sacar el sello adhesivo. Pero hay veces que también me ha hecho ganar partidas, sobre todo cuando me he podido sacar cartas como el Kaibara, cartas como como un Shenlong o como por ejemplo una Hydracaena, cartas muy pesadas que el sello adhesivo nos permite sacarlas del juego, o el mismo Asmodeo por ejemplo, sin ningún problema. De hecho, el sello adhesivo es de esas cartas que nos permite sacarnos también la central de bicholatas, de el masito del perro bachicha, y por último también nos permite sacarnos a la gran mayoría de los burócratas pesaditos como el Easy Talk o el mismo Robin Hood. Así que en general el sello de adhesivos va en todos los mazos, y si no te sale en un buen timing, la carta siempre se puede transformar en maná. Yo creo que con eso ya tenemos cubierto todo el mazo. El mazo de Fenrir, sin lugar a dudas, es un mazo muy sólido, bastante consistente, y bueno, por eso también logró ganar esta primera edición de la Liga Online de Alterados TCG. Así que nada, otra vez mis felicitaciones a Fenrir, un gran personaje, un gran jugador. Así que nada, ya tiene sus premios. Ahí voy a dejar la fotito cuando edite el video. Y nada, seguir participando porque los premios están. Muchas gracias, Kiel, por la única que donó para el premio. Y también muchas gracias al Reino de los Duelos por apoyar la iniciativa. Y estaremos haciendo más cositas también de Altered junto con la tienda del Reino de los Duelos. Y eso es todo por hoy, exaltados. Si les gustó el análisis del mazo Sigismar Agro, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más contenido de Altered TCG en Chile. Recuerden, las ligas online siguen todos los domingos, así que si quieren participar, únanse a nuestra comunidad en Discord, WhatsApp. Un agradecimiento especial nuevamente a Kiel y al Reino de los Duelos por su apoyo a la comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando el vasto mundo de Altered TCG. Que la fortuna siempre esté de su lado.